de la batalla que comúnmente se dice la de la Lopera. En el mes de septiembre a 17, miércoles, año susodicho de 1483, después que el rey moro viejo fue recibido en Granada por rey a causa del cautiverio de su fijo, vinieron de su licencia y mandado 1200 de a caballo, o pocos más, escogidos, a correr tierra de cristianos, en los cuales vinieron muchos alcaides y hombres principales, y recogiéronse en ronda, y entraron por Zahara, y trujeron consigo gran peonaje el cual dejaron en la sierra, y todos los caballeros entraron por Lopera a correr el campo de Utrera. Y el coronil, y los molares, y echaron 300 de a caballo a correr la vía de Utrera, los cuales llegaron a 2 leguas de él, y 150 al coronil, que llegaron cerca del lugar, y quedaron los otros en la celada, y los que fueron al coronil corrieron el campo y recogieron el ganado, que fue una gran boyada y vacas, y todo lo que hallaron, y al rebato salieron de Utrera 60 de a caballo y algunos peones, y dieron en la zaga de los corredores moros, no acobardando de pelear con ellos. Y en chico espacio por una tierra más áspera que llana, derribaron fasta 30 moros, de los cuales algunos mataron del todo. Y desque los moros vieron a los cristianos salidos de lo áspero a un llano, ya estaban todos cerca de la celada, y volvieron gran parte de los 300 corredores sobre los cristianos, y los cristianos huyeron a meterse en un monte que estaba allí cerca, y en aquella vuelta mataron los moros 7 o 8 cristianos, y en esto vínoles a los moros nueva que fuesen presto que tenían en la celada la batalla aparejada. Y los cristianos al rostro que no curaesen de la cabalgada. En esto vino otra nueva que la celada era desbaratada, y que los cristianos venían ya sobre los mismos corredores, y parecían ya muchos cristianos en el campo. Entonces los moros corredores se fueron huyendo, de ellos al monte donde los cristianos de Utrera se habían metido, de ellos por otras partes, y en aquel monte acaeció, donde estaban los cristianos meterse los moros en las mismas matas a esconder, dejados los unos y los otros los caballos desamparados, y desque los cristianos conocieron que los moros huían, salieron y tomaron sus caballos y otros, y cautivaron de aquellos moros los que pudieron fallar, y de ellos siguieron el alcance. Y la pelea de la celada fue de esta manera, que de la entrada de estos moros habían avisado las guardias de la frontera al alcaide de Morón Figueredo que era un esforzado caballero, y él lo hizo saber luego y muy aprisa en toda la comarca, y juntaron cerca del coronil, el alcaide de Morón, y Martín Galindo, y el señor de Palma de Micergilio Luis de Puerto Carrero, y otros capitanes con la gente de Écija, y Morón, y Osuna, y Antón Rodríguez alcaide que después fue de Zahara, con la gente de Marchena. Y tenía señas y trompetas, y asomaron sobre la celada, después de haber comido y bebido, y aderezado cada uno su caballo y armas como convenía para el tan cierto ejercicio que habían de haber de batalla, y asomaron sobre los moros que estaban quedos y mal aparejados en un llano, y los cristianos se apretaron y estuvieron un poco parados, y los moros se apercibieron muy bien, y los cristianos mandaron tocar una trompeta y se fueron a los moros, y los moros se vinieron a ellos esforzadamente, y rompieron los unos con los otros. Y volvióse la pelea, y a los primeros encuentros fueron derribados y muertos muchos moros, y hecho muy gran destrozo en ellos, y comenzaron a huir y los cristianos a los seguir, y en torno de media legua con los que murieron en la batalla quedaron muertos más de 400 moros, y no murieron cristianos ningunos en esta batalla que sabido fuese. Nuestro Señor y Santiago, cuyo apellido invocaron, los guardó, y los cristianos siguieron el alcance cuanto vieron que convenía, y mataron en la dicha batalla y alcance los caballeros susodichos, en los que pudieron ser contados, 600 moros en trecho de una legua, y fue esta batalla en la fuente de la higuera cerca de Lopera, y los cristianos cogieron el campo donde jovieron moros cautivos y muertos, y caballos y armas, y ropas, y volvieron con mucha honra a sus casas. El marqués de Cádiz estaba en Jerez al tiempo que le avisaron de la entrada de estos moros, y vinose a Arcos y dende al río de Guadalete del cabo de Zahara, y cuando llegó allí ya los moros que habían escapado iban fuyendo pasado el río, y siguióles, y jobo 90 moros y 100 caballos que llevó a Arcos, y los caballeros de Jerez llevaron cerca de otros tantos que les dio, que les tocaron de sus partes, que se hallaron con él, y envió el marqués en presentados de aquellos caballos al rey, 8 caballos. Y el alcaide de Ronda y el de Setenil escaparon de esta manera. Eran ellos los que llevaban la boyada de la campiña de Utrera, y desque vieron que la celada era desbaratada, tomaron con fasta 30 de a caballo, y metiéronse en tierra de cristianos la vía de Lebrija, guiándolos un elche que sabia la lengua y tierra, y anduvieron aquel día fuera de camino fasta la noche, que fueron a pasar a Guadalete por cerca de Arcos, guiándolos el dicho elche, que era un traidor que había sido cristiano y era moro, el cual sabía bien la tierra, y llamábanlo el panero, y oí decir que era de Arcos.
Allí fueron aquel día muertos y cautivos muchos caballeros y alcaides moros ricos y de grandes rescates, entre los cuales fueron cautivos el alcaide de Málaga y el de Alhora y el alcaide de Marbella y el del Burgo y el de Comares y el de Coín y el de Vélez Málaga. Y de los peones moros no peligraron, salvo algunos mancebos que entraron entre los caballeros a las espuelas y otros que se atrevieron a su ligereza porque todo el peonaje quedó en la sierra. Fue esta batalla miércoles 17 de septiembre, día de las 4 témporas de Santa Cruz, año susodicho de 1483. Quedó de esta vez muy turbado el reino de Granada, en especial Málaga y Ronda, y sus comarcas que perdieron la más de la caballería, y en el despojo de la batalla se jovieron muchas ricas corazas y capacetes y baberas de las que se habían perdido en el Ajarquía y otras muchas armas, y algunas fueron conocidas de sus dueños que las habían dejado por huir, y otras fueron conocidas que eran muy señaladas de hombres principales que habían quedado muertos o cautivos, y fueron tomados muchos de los mismos caballos con sus ricas sillas. De los que quedaron en la Ajarquía y fueron conocidos cuyos eran. Ansí en pago de la Ajarquía, esta la segunda, en que por la misma forma que los moros ofendieron fueron ofendidos y aquellos que lo ficieron, aquellos lo vinieron a pagar por mal de los moros. Fue esta llamada la de Lopera, que de 1200 de a caballo que entraron, no se salvaron los 200, y de estos los más sin caballo, apeados y escondidos por los montes. No se hallaron otros cristianos muertos en toda esta batalla, salvo los 7 o 8 hombres que mataron los corredores moros de los de Utrera. En esta se cautivó el alcaide de Burgo, que era un grande escalador, el cual había escalado a Montecorto cuando lo tenía el marqués de Cádiz, que lo había también habido por otro escalador. Esto jobo el marqués, y nunca fue rescatado y acá pereció y murió. De cómo el marqués tomó a Zahara. Tenía por costumbre el marqués de Cádiz de tener los hombres especiales y adalides que osasen de noche andar en tierra de moros, y saber cuáles fortalezas se velaban bien y cuáles estaban a mal recaudo, y así tomó a Cadela en tiempo que tenía la guerra con el duque de Medina, y tomó a Montecorto y tomara a Setenil si no fuera por la cobardía de los escuderos que lo envió a escalar, y facia mercedes a los dichos adalides, y sabia de qué manera se velaban los castillos de la frontera. Y así fue informado para tomar a Zahara, y la escaló, y tomó por sí mismo, y fue en esta manera. Día de los gloriosos apóstoles San Simón y San Judas a 28 días de octubre, jueves año susodicho de 1483, pusos con su gente antes que amaneciese en la celada cerca de ella, y envió 30 escuderos con sus escalas a meter Keif el muro de la villa en fondón de una peña, y puso una atalaya a vista de la celada de los escaladores, en manera que los de la villa la non pudiesen ver. Y esto que fue fecho amaneció, y estuvieron así fasta cerca de mediodía, y los moros estuvieron seguros de que no vieron nadie por el campo, y descendieron los moros a la villa, y hizo el atalaya que lo veía señas a los escaladores que escalasen, y a la celada que saliese y fuese a dar combate por la puerta de la villa, porque los escaladores escalaban por la otra parte, y los escaladores echaron la escala, y la mayor parte de la celada a rienda suelta fueron a hacer rebato a las puertas de Zahara. Y el marqués arremetió fuertemente con su caballo al lugar por donde escalaban, y llegó y a peus, y entró por las escalas en peos de 15 hombres que habían entrado, y como los moros se habían socorrido a la puerta con el alboroto de los de la celada que acerca de ella habían llegado, jovieron lugar los escaladores y el marqués de entrar por la otra parte, y tomar la villa, y como los moros los vieron, huyeron y metiéronse todos en la fortaleza, donde el marqués los tuvo aquel día cercados y se le dieron luego con temor a partido que los dejase ir libres sus personas con lo que pudiesen llevar de lo suyo dejando las armas, y así los dejó. No había allí mujeres ni muchachos, salvo hombres de pelea. Así nuestro Señor se lo aderezó todo bien al marqués, y tomó a Zahara sin peligro ni muerte de su gente. Fallaron dentro un captivo no más, llamado Frutos, natural de Fuentes donde yo nací, fijo de Juan Alonso, hombre bueno. Fizo el marqués bastecer muy bien la fortaleza de viandas y armas y gente, y eso mesmo la villa, y estuvo en de fasta que lo dejó todo a buen recaudo, y volvióse a Marchena con mucha honra. Y sabida por el rey y por la reina, la buena andanza y ventura que el marqués jobo en tomar a Zahara en tal manera, jovieron por bien de le hacer merced de ella para siempre, y mandáronle intitular duque de Cádiz y marqués de Zahara dende en adelante, y él en cuantas cartas firmaba, nunca dejó este nombre de marqués, y primero ponía marqués que no duque, en esta manera, marqués duque de Cádiz.
En el año del nacimiento de nuestro Redentor, en el mes de febrero de 1484, recobró el rey moro Muley Az en la ciudad de Almería, que se la tenía contra su voluntad el segundo hijo suyo Muley Benajayite, y diósela por traición un alfaquí, y envió a la tomar a su hermano el infante Muley Baudil y Azagal, que reinó después de él, el cual des que la tomó, degolló al infante Benajayite su sobrino, y a un caballero de Valía de los Abencerrajes, y a otro caballero Benayazar. Y a otros muchos de los que con el infante falló, y tomóles las mujeres y fijos, y cuanto tenían, y puso alcaides y justicias por el rey viejo su hermano, el cual después tomó el reino. De la gran tala. Fueron a hacer una gran tala en tierra de moros por mandado del rey don Fernando en el mes de marzo del año de 1484, el maestre de Santiago, y el marqués duque de Cádiz, y don Alonso de Aguilar, y el adelantado de la Andalucía, y Luis Puertocarrero, señor de Palma, y ciertos capitanes del rey, con los caballeros y gente de las guarniciones con más de 3000 de a caballo, y fasta 15000 peones. Y entraron por Alora y el val de Cartama y Bajo, y taláronlo todo, y fueron sobre Málaga. Y taláronle todas sus comarcas, panes y viñas, huertas y olivares, y almendrales, y talaron todos los lugares de la jarquía, donde se habían perdido los cristianos el año antes, y otros muchos lugares. Ficieron muchos daños en toda aquella tierra de moros, fasta que por la mar les llevaron bastimentos de Sevilla, y aún les fizo el tiempo contrario a los navíos con los vientos, y padeció la gente mucha hambre. Tuvieron en esta tala muchas escaramuzas, especialmente una quejó Bernal francés capitán del rey, en que murieron 80 moros, los más de ellos de los de Coín, y ellos nos mataron más de 20 caballos de los escuderos del dicho capitán. Y des que la tala fue fecha muy largamente, vinieron los dichos señores y gente con su honra.